Trigonometría, segunda parte del video. Vamos a aplicar toda la teoría vista en la sesión pasada en el ejemplo número uno. Calcular las funciones trigonométricas del siguiente triángulo. Vamos a ver qué triángulo es el que tenemos. Tenemos aquí un triángulo que tiene en sus ángulos las letras mayúsculas A, B y C. Para poder empezar a resolver todas nuestras funciones trigonométricas, primero debemos de asignarle las letras a los lados, y eso ya lo hemos visto. Se asignan de manera opuesta. Si yo tengo mi ángulo A, enfrente está mi lado A. Si aquí está mi ángulo B, enfrente está mi lado B. Y si este es mi ángulo C, enfrente está mi lado C, pero en minúsculas. De esa manera, aquí está la A, la B y la C. Ok, entonces ya tenemos aquí nuestras letras en los lados en este triángulo. Siguiente paso, hay que circular el ángulo que nos esté pidiendo el problema. Aquí en la redacción del problema no me está pidiendo ningún ángulo porque yo lo voy a hacer aquí directamente ahorita. Así que voy a circular el ángulo A. En base al ángulo que esté circulado, vamos a tener que designar cateto opuesto, adyacente, hipotenusa. Recuerden, el cateto opuesto es el que me queda enfrente del ángulo que esté circulado. El cateto adyacente es el que me queda a un lado del ángulo que esté circulado. Así es que vamos a ponerle los nombres. Cateto opuesto, el que esté enfrente, cateto adyacente, el de enseguida, e hipotenusa, el que está enfrente del ángulo recto. Entonces vamos a empezar a resolver las fórmulas. Las fórmulas de las funciones trigonométricas, que son 6, ya habíamos quedado cómo las íbamos a resumir. Voy a poner la primera. Seno de A. Aquí esta función trigonométrica, enseguida de la palabra sen, deben de poner la letra que circularon antes de asignar cateto opuesto, adyacente, hipotenusa. Si yo circulé el ángulo con la letra A, aquí deben de aparecer todas las funciones trigonométricas con la letra del ángulo que esté circulado. Nada de que yo circulé aquí el A y resulta de que aquí me ponen X, L, M, N, cualquier otra letra que ni siquiera está apareciendo en el triángulo, se los voy a poner mal. Entonces tienen que observar bien o estar atentos de qué es lo que están escribiendo al momento de elaborar las fórmulas. Entonces la fórmula de seno del ángulo A dice cateto opuesto entre hipotenusa. El opuesto, que vale 3, y la hipotenusa, que vale 5, se dividen 3 entre 5, nos da 0.6. Coseno del ángulo A, ¿por qué? Porque es el que está circulado. Cateto adyacente entre hipotenusa, 4 entre la hipotenusa, que vale 5, nos da igual a 0.8. Tangente de el ángulo A, que es el que está circulado. Tenemos al cateto opuesto, que vale 3, entre cateto adyacente, que vale 4. 3 entre 4 nos queda 0.75. Vamos ahora con el cotangente, con las funciones inversas. Las funciones inversas, recuerden que pueden voltear la fracción de la función que es similar o inversa, o seguir directamente la fórmula. En este voy a seguir la fórmula. Cateto adyacente entre opuesto. El adyacente, que vale 4, entre el opuesto, que vale 3. 4 entre 3 nos da 1.33. El siguiente, el secante. El secante de A. Voy a seguir la fórmula. Hipotenusa entre cateto adyacente. Hipotenusa, que vale 5, entre adyacente, que vale 4. 5 entre 4 nos da 1.25. Por último tenemos el cosecante de A también, porque es el que está encerrado. Y voy a seguir la fórmula que dice hipotenusa entre opuesto. Hipotenusa, que vale 5, entre opuesto, que vale 3. 5 entre 3 nos da 1.66. Entonces de esa manera van a calcular las 6 funciones trigonométricas, la división de las 6. Ahorita las expliqué siguiendo la fórmula. En el ejemplo número 2, las 3 inversas las voy a resolver utilizando las 3 básicas que ya están resueltas.
Pero en sí, eso es lo que tienen que hacer. Circular el ángulo que les esté pidiendo el problema para poder designar cateto opuesto, adyacente, hipotenusa y resolver las fórmulas. Y nunca se les olvide esta parte de aquí. Aquí tienen que poner la letra del ángulo que están circulando, porque están haciendo referencia que ese es el ángulo que se va a trabajar. Ok, vamos a ver nuestro ejemplo número 2. Igual, calcular las funciones trigonométricas, pero ahora de este triángulo que tiene las letras PQR. No todo el tiempo va a ser ABC. Puede ser PQR, LMN. Entonces tienen que tener cuidado de la letra que vayan a circular. En este caso, pues vamos a circular. Antes de circular, perdón, vamos a asignarle las letras a los lados. Es el primer paso. Si es que no tiene letra a los lados, hay que ponerlas. Ángulo P, enfrente está mi lado P. Ángulo Q, enfrente está mi lado Q. Ángulo R, enfrente de mi lado R. Ahora sí vamos a ver cuál es el ángulo que se va a circular en este problema. En este problema es el ángulo P. Quiere decir que en base al ángulo P hay que designar cateto opuesto, adyacente, hipotenusa. El cateto opuesto es el cateto que me queda enfrente, o sea, este de aquí. Cateto adyacente, el cateto que me queda a un lado. Y la hipotenusa es la que queda enfrente del ángulo recto. Ya que tenemos todos esos elementos para poder desarrollar nuestras fórmulas, hay que resolverlas, pero todo el tiempo haciendo referencia que es el ángulo P el que se va a trabajar. Por ejemplo, seno del ángulo P, cateto opuesto entre hipotenusa, 5 entre raíz cuadrada de 61 es igual a 0.64. ¿Por qué raíz cuadrada y por qué no sacamos la raíz cuadrada? Porque si yo saco la raíz cuadrada en las funciones trigonométricas, voy a ocupar todos los decimales que salgan de esta raíz. Y para no estar poniendo todos esos decimales, pues mejor lo ponemos como raíz cuadrada de 61. Así directamente. En su calculadora científica se pueden poner así directamente la raíz sin necesidad de sacar la raíz aparte. Vamos con el coseno. Adyacente entre hipotenusa. El adyacente que vale 6 entre la hipotenusa que vale raíz cuadrada de 61. Al hacer la división nos sale 0.76. Pero fíjense, todo el tiempo estoy poniendo la letra del ángulo que está circulado. Vamos con tangente. Tangente de P. Opuesto entre adyacente. Opuesto que vale 5 entre adyacente que vale 6 es igual a 0.83. Aquí tenemos las tres básicas. Ahora vamos con las inversas. Las inversas, recuerden que pueden seguir la fórmula o pueden basarse en su función inversa. Por ejemplo, el cotangente es el mismo que el tangente. Si no quiero seguir la fórmula, me voy con la fracción. Si el tangente dice 5 sextos, aquí solamente voy a invertir la fracción a 6 quintos y hago la división a 1.2. Para ya no estar siguiendo el triángulo, que si cuánto vale uno, cuánto vale el otro. Si se les facilita más esta parte, lo pueden hacer así. El cotangente es el mismo que el tangente, pero volteando la fracción. El secante eres el mismo que el coseno, pero volteando la fracción. Aquí dice 6 entre raíz cuadrada de 61. Aquí sería raíz cuadrada de 61 entre 6. Nos da 1.30. Y por último, el cosecante del ángulo P es el mismo que el seno del ángulo P, pero volteando la fracción. Aquí dice 5 entre raíz cuadrada de 61. Aquí será 60, raíz cuadrada de 61 entre 5 nos da a 1.56. Entonces ya tienen ahí los datos importantes. ¿Qué es lo que no debe olvidárseles? Circular el ángulo que les esté pidiendo. Asignar cateto opuesto, adyacente, hipotenusa. Si no quieren escribir cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, lo pueden resumir como CO, CA y la H. Pero todo el tiempo a los triángulos hay que agregárselos, porque en base a esto yo reviso lo que ustedes ponen aquí, yo reviso las fórmulas que están rellenando, a ver si lo están haciendo de una manera correcta.